semanas, si no tengo mal entendido. O sea Sí. que hoy es el último tema que entraría. Ya te diría que sí. Como siempre, ustedes me agarran de apuro, en principio pensaría que sí. De todas maneras, eso yo después lo miro, que no Claro, no. no invadir, no llegar con lo de la última semana. Pero hoy vamos a hacer, creo que una clase más corta, porque es de polímeros. Vamos a terminar un poco con lo que nos está quedando, que es polímeros en una clase y cerámicos en otra, y ya casi que estamos terminando los contenidos que estaban programados. Claro, pero nos quedan dos miércoles antes del parcial nada más. Por eso creo que ni siquiera lo entra, pero de memoria, no te sé decir, después me fijo. Ah, bien, perfecto. Sí, profe, en los temas de parciales... Perdona, que digo que en los temas de parciales solamente figura diagrama de tratamiento térmico. Me parece que sí, que esto ya no entra, por eso, pero de memoria. Después lo verificamos, no se hagan problemas. Sí, lo charlamos el viernes, no éramos. Bueno, escúchenme. Vamos a poner a grabar esto para tenerlo grabado. Iniciamos. Van quedando pocos que vienen a clase, ¿eh? Están quedando pocos. Somos 3, 2, 5 y 3, 8 nomás. 8. Los 8. Bueno, ahí estamos. Vamos a presentar... Bueno, ¿dónde estamos? Acá, presentar, acá. ¿Ustedes están viendo la presentación de polímeros? Sí. ¿Se ve? Bueno, entonces vamos a arrancar. No creo que nos lleve más de 1 hora y pico, 1 hora y cuarto, una cosa por el estilo, así que vamos a arrancar. En lo que vamos a ver en el día de hoy, entonces, es polímeros, mal llamados plásticos, porque no todos lo son. Se llaman polímeros. Esperen un minutito que tengo un inconveniente. Aguárdenme un cachito. Esperen un cachito. De vuelta, ahí sí me ven la presentación. Sí, profe. Bueno, de vuelta, entonces disculpen, pero tengo gente trabajando, pues se me rompió el termotanque y como todas las cosas, siempre le falta algo. En la clase de hoy vamos a ver el tema polímeros, mal llamado plásticos, porque no todos lo son. Ya vamos a ver cuáles son los que se llaman plásticos efectivamente. Los polímeros hoy día tienen una cantidad de aplicaciones muy grande, inclusive como armaduras del hormigón. Hay barras similares a las barras de acero que se ejecutan con materiales poliméricos. Entonces lo que vamos a ver son, en términos generales, qué características tiene, cómo se los produce y algunas de las aplicaciones que tienen y propiedades mecánicas principales de este tipo de material, que ustedes ya se darán cuenta, han invadido todos los campos, porque casi todo lo que nos rodea algo de polímero tiene, inclusive nosotros somos en definitiva material polimérico que rodea una estructura de huesos
de material cerámico. Entonces, por definición, ¿qué se llaman polímeros? A una larga cadena consistente de al menos 5 unidades químicas que se repiten y que se llaman meros. Estas unidades químicas son un conjunto de átomos o moléculas, que se repiten varias veces, un número importante de veces, tanto así que normalmente una cadena polimérica tiene cientos o miles de polímeros. Estos polímeros pueden ser naturales, como son el ADN con el que tenemos nuestros tejidos, o el tejido de los animales en general, la celulosa, son polímeros naturales, o polímeros sintéticos, como por ejemplo el polietileno, el nylon, el teflón. La fibra de seda, producida por el gusano de seda, es en realidad un polímero natural producido por este gusano que crece particularmente, o crecía originalmente, alimentado por una variedad de mora que crecía en la China. Son polímeros naturales estos, y nosotros nos vamos a referir fundamentalmente a los polímeros artificiales, que son derivados de la industria del carbón o de la petroquímica, y tienen su desarrollo, los primeros polímeros, a partir de 1860. Hoy día los polímeros son el resultado de la fabricación de la industria petroquímica, o sea, de la industria del petróleo. ¿Cuál es la característica entonces fundamental que tienen los polímeros? Que son moléculas muy largas, muy grandes, constituidas con muchos elementos que se repiten. Es de ahí que se los nombre como macromoléculas. Como dije, los seres vivos, la molécula de los seres vivos, el ADN, es justamente una macromolécula. En el caso de los polímeros artificiales, la base es el carbono, que tiene la característica de combinarse con sí mismo y otros elementos para dar cadenas muy largas. La base de los polímeros está en 4 elementos: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, que en definitiva la base de los compuestos vivos, los compuestos naturales y de los compuestos artificiales poliméricos. Además, este carbón tiene la posibilidad de sustituir al átomo de hidrógeno por otros átomos como son el cloro, el bromo y el flúor, entre otros, dando lugar a un número muy grande de combinaciones. Como digo, se trata de macromoléculas cuyo aspecto sería una larga cadena flexible de átomos de carbono, como si estuvieran ensartados por una cuerda, ensartados por un hilo, y los átomos que se ubican lateralmente son átomos de hidrógeno u otros grupos de átomos que se llaman radicales. Como ustedes saben, en los átomos de carbono son posibles enlaces dobles y triples. Cada unidad que se repite, puede ser por ejemplo esta que sea una unidad, esta la misma, otra más. Cada una de estas unidades que se repite es lo que se llama un mero, que tiene más o menos el mismo carácter que tenía la celda unidad en el caso de los materiales cristalinos. Es decir, si uno analiza las propiedades de un mero por repetición de los mismos, en realidad se tiene la propiedad de la totalidad de la molécula. Un mero simple se lo llama un monómero, pero también hay meros complejos, dando lugar entonces en su formación a lo que se llaman macromoléculas. Entonces, la estructura básica parte de los enlaces dobles o triples que pueden existir entre átomos de carbono.
Estos enlaces se llaman no saturados porque adecuadamente tratados pueden romperse. Estas moléculas entonces no saturadas son reactivas y en general los polímeros son el resultado de un proceso de polimerización de gases. Así tenemos, por ejemplo, el etileno, que es un gas, constituido por 2 átomos de carbono vinculados por un enlace doble y 4 átomos de hidrógeno. O el acetileno, que son 2 átomos de carbono vinculados con un enlace triple y 2 átomos de hidrógeno. Estos dos son gases. Además, en estos gases podemos tener lo que llaman isómeros, que son moléculas que contienen los mismos átomos, pero acomodados de una manera distinta. Por ejemplo, el butano, que es un gas, es parte del gas de las garrafas, del gas envasado. Son 4 átomos de carbono rodeados por 10 átomos de hidrógeno, que acomodados de una manera distinta, dan lugar a lo que se conoce como el isobutano. Por polimerización de estos gases es posible obtener polímeros con características pseudosólidas a través de un proceso que se conoce con el nombre de polimerización. En esta polimerización, lo que se hace en un receptáculo especial llamado reactor es producir una reacción en donde el gas, que está a una temperatura y presión dada, se transforma en un sólido, por ejemplo el polietileno, transformando un mero activo a partir de un iniciador o catalizador, que acá está simbolizado con el símbolo R punto, este R punto, que tiene un electrón activo no apareado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este radical catalizador, enfrentado a una molécula de etileno, rompe este enlace doble, se vincula a esta molécula, pero ahora queda la posibilidad de, a esta nueva molécula formada, a partir de este enlace que quedó libre, volver a combinarse, como ocurre acá abajo, con otra molécula de etileno, rompiendo ese enlace y produciendo al extremo de la cadena de nuevo un enlace libre. Esto resulta de la polimerización del etileno de alta pureza bajo condiciones de temperatura y presión en un reactor, es decir, una instalación industrial. Esta reacción genera un importante desprendimiento de calor porque es una reacción exotérmica y ocurre muy rápidamente, casi de manera explosiva y descontrolada, donde este proceso de propagación puede llegar a formar 1000 unidades en el orden de los 10 milisegundos, 10 milésimas de segundo. Pero en algún momento se tiene que terminar este fenómeno tiene que finalizar en algún momento, para lo cual hay que proveer suficiente cantidad de este radical catalizador para que en algún momento actúe de tapón en la punta de la cadena, de tal manera que ahora queda en la terminación 2 extremos que no están más activos. Es decir, al haberlo taponado con este radical activo, se unen y aparece otra especie activa en otro lado. Para entender un poquito, vamos a ver un video que es bastante demostrativo de esto, de un tipo de polimerización. Los hay de varios tipos, pero el más común y más fácil de entender para nuestro nivel es este que tenemos acá. En este dice que las etapas de una polimerización tienen iniciación, propagación y desactivación, y para esta desactivación pueden ser de 2 tipos.
partimos del monómero, ahí está dibujado un monómero, ese monómero tiene dos enlaces dobles y está simbolizado con este dibujito. Entonces tenemos un gas donde hay un montón de estas moléculas no reaccionan entre sí, no se despiertan, y ocurre el principio de la reacción. Se introduce un radical, un iniciador. Este iniciador va a vincularse con una molécula, quedando ahora un extremo libre, que a su vez se vincula con otro, y este es un proceso de propagación que ocurre rápidamente, se van adicionando meros, y en algún momento hay que terminarlo. ¿Que cómo puede ser? Porque se combinen dos meros cortos, dando lugar a un único mero largo. Estas cadenas, como se ven ahí, pueden tener distintas longitudes porque es un fenómeno casi descontrolado, es un fenómeno que si bien se puede controlar, en este caso la polimerización se anularon entre sí, y en este otro es el enfrentamiento con otro grupo molecular y se reinicia el fenómeno propagándose. Y esto da lugar a cadenas, largas cadenas, con la reacción finalizada, que tienen distintas longitudes. Como les digo, un fenómeno muy controlable dentro de ciertos límites, y es a partir de esto donde se fabrican distintos polímeros. El PVC, el politetraftalato, el metacrilato de metilo, el acetato de vinilo, que es con el que se hace la plasticola, la cola blanca, y este es un video hecho en Europa para divulgación. Entonces, en esta polimerización por adición, los meros se van sumando, y esto da lugar a una cadena larga de meros que se repiten. Este es el caso de la polimerización por adición, pero hay otro fenómeno, como es el de condensación, en donde la unión de dos monómeros libera una molécula, pero de esta manera es capaz de juntarse a otro mero y así sucesivamente van liberando otras moléculas para formar entonces una larga cadena. Hay distintos procesos de polimerización, pero nosotros, como nos interesa entenderlo desde un punto de vista puramente conceptual, nos vamos a quedar con esto. Si alguno quiere experimentar con una polimerización muy rápida, descontrolada, casi instantánea, puede probar sobre bicarbonato de sodio, el bicarbonato que se usa en las casas para hacer buches o para repostería, echarle una gota de la gotita del pegamento, el pegamil, que es cianoacrilato, el de la gotita. Bueno, si uno le echa la gotita sobre el bicarbonato, el átomo de carbonato, el átomo de calcio presente genera esa reacción de polimerización muy rápida y la gotita pasa instantáneamente de ser un líquido a convertirse en un sólido de mucha resistencia. Si tienen ganas pueden probarlo. En otros casos, la reacción de polimerización, como por ejemplo en el Poxipol, proviene de otro componente. Hay uno que es la resina epoxi, fundamentalmente, que es el tubito A, y el B contiene, mezclado con una carga inerte, el catalizador, que es el que produce el fenómeno de polimerización. Por eso el Poxipol, al cabo de un tiempo, primero que ustedes van a sentir que es una reacción exotérmica, levanta temperatura, se calienta,
endurece, se produce la reacción en el corto tiempo de 10-15 minutos, adquiere consistencia sólida. Son fenómenos de polimerización que ocurren a pequeña escala, lógicamente. Entonces, como decimos, esta polimerización puede ser por adición, se va conformando una cadena inicial y luego a los extremos se van agregando monómeros para pasar a formar una larga cadena. Esto es un crecimiento en cadena. Industrialmente puede generarse cadenas más cortas que luego se vinculan entre sí. Es lo que se llama crecimiento por pasos. Y lo que es importante es que, si bien el monómero es el mismo, el proceso de polimerización da lugar a polímeros que tienen distintas propiedades. Es decir, un polímero que se generó por polimerización en cadena, o como está mostrado acá, por pasos, resulta en propiedades distintas. Estas cadenas, como digo, necesitan lugar para poder acomodar estos átomos que están acá afuera, que fundamentalmente son átomos de hidrógeno, por ejemplo. Tienen que acomodarse dando lugar, y es por esto que se acomodan siguiendo ángulos de 109 grados, formando una estructura en zigzag, para darle lugar a estos átomos que están en los extremos, estos átomos que están en los extremos, que tengan lugar para ubicarse. Entonces, estas uniones de átomos de carbono se dan en ángulos de 109 grados, pero en cualquier dirección, lo cual hace que tengan estas cadenas, torceduras, retorcimientos aleatorios, similares a como tiene un fideo en un plato de fideos. Entonces, estas cadenas se pueden enroscar sobre sí mismos, enrollarse sobre sí mismos, pero mantienen el ángulo de 109 grados, pudiendo retorcerse o rotar alrededor de una unión simple carbono-carbono. Es decir, alrededor de esta pueden rotar y retorcerse, en tanto que si hay enlaces dobles o triples, estos enlaces son más rígidos, no les permite tanta facilidad para retorcerse y rotar. Eso da lugar, luego vamos a verlo, a distintas estructuras poliméricas. Este retorcimiento de las cadenas está ejemplificado acá, da lugar a que una cadena polimérica, por ejemplo, tenga un trazado como este que está acá. Lógicamente, acá tenemos una cadena, en realidad tenemos muchísimas cadenas que se han formado de distinto tamaño, de distinta longitud, con distinto número de meros, como mostrábamos antes, con lo cual esto hace que estas cadenas estén enredadas, retorcidas sobre una con respecto a la otra. En función de eso, vamos a clasificar los polímeros en tres grandes grupos. Los polímeros termoplásticos, que cambian de consistencia con la temperatura, es decir, con temperatura moderadamente altas, pierden consistencia, presentan un comportamiento plástico y dúctil, y esto es porque los enlaces débiles entre cadenas permiten este movimiento relativo de una cadena respecto a la otra. Estas cadenas pueden estar ramificadas, como vamos a ver más adelante, pero en general no están entrelazadas, no están entretrabadas entre sí. Este entrelazamiento se puede romper por tensiones relativamente moderadas. Cuando son sometidas a temperatura, se ablandan y se funden, lo cual facilita el procesamiento de este tipo de polímeros, los termoplásticos, y también son fácilmente reciclables, porque una vez que terminaron su vida útil, se los puede calentar a una determinada temperatura y volver a darle forma
en otra pieza nueva, en una nueva configuración. Entonces estos termoplásticos son los que son más fácilmente reciclables. Los termofijos o termoestables no cambian de consistencia con la temperatura, sino que se degradan, pueden llegar a quemarse o inclusive no a quemarse, pero perder propiedades, degradar sus propiedades. Están constituidos por cadenas lineales o ramificadas, pero también pueden estar cadenas que estén entrelazadas o aún formando red, como vamos a ver más adelante. Este tipo de polímeros son más resistentes que los termoplásticos, pero más frágiles. Y como no pierden consistencia con la temperatura, es más difícil reciclarlos a esto. Finalmente, el tercer grupo son los elastómeros, que son llamados gomas. Tienen grandes deformaciones elásticas, más del 200%. Pueden ser termoplásticos o termoestables, están ligeramente entrelazados y en estos las cadenas poliméricas están enrolladas en espiral, como si fueran un conjunto de resortes, y esto es lo que les permite deformarse ampliamente y, cesada la tensión aplicada, recuperar su longitud inicial aproximadamente. Un ejemplo de estos elastómeros son las gomas, tales como la conocemos, las gomitas, las banditas elásticas para atar paquetes, etc. Una cuestión que define en gran parte las propiedades que tenga un polímero es su peso molecular o su grado de polimerización. Este peso molecular y el grado de polimerización, es decir, cuán largo son las cadenas, dependen del proceso industrial, en donde las velocidades relativas de los distintos procesos, iniciación, propagación y terminación de la polimerización, dan lugar a cadenas más largas o más cortas. Y que sean cadenas más largas o más cortas significa cambios en las propiedades de ese polímero. Como ya vimos en esa animación que les mostré antes, la formación de estas macromoléculas por polimerización resulta en cadenas de distinto tamaño, de distinto largo, y consecuentemente si las pesáramos a cada una de ellas, tendríamos distintos pesos, lo que se llaman pesos moleculares. Entonces se define el grado de polimerización como el número de monómeros en una cadena polimérica promedio. Es decir, de todas las cadenas que tenemos, por ejemplo, por largo, debiéramos encontrar una cadena típica, una cadena que represente en promedio a la totalidad de las cadenas, y dividir el peso de esa cadena promedio por el peso molecular de un mero. Y esto dará un número que representa el grado de polimerización. Este peso molecular es el peso de una molécula promedio, de una molécula típica. Y como digo, las propiedades de un polímero son dependientes, entre otras cosas, de su grado de polimerización o peso molecular. Hay distintas formas de calcular esto, pero en general es la cuenta de cuánto pesa una cadena típica respecto a lo que pesa un mero. Respecto a la estructura que pueden tener estas cadenas poliméricas, pueden tener un trazado esencialmente lineal, como es este que está representado acá. Estas cadenas, al no tener vinculación, salvo las débiles fuerzas de Van der Waals, fuerza de muy bajo nivel, pueden desplazarse, pueden moverse unas con otras con facilidad. Por eso cuando se las calienta,
estas cadenas que no tienen ninguna trabazón una con otra, como digo, salvo la débil fuerza de enlace de tipo Van der Waals, pueden moverse una respecto a la otra. Esto es lo que da lugar a estructuras moleculares lineales, pero también, según el proceso de polimerización, pueden obtenerse las llamadas cadenas ramificadas. Estas, si las cadenas quieren desplazarse una con otra, no lo hacen con tanta facilidad como esta, porque estas ramificaciones se traban mutuamente e impiden el desplazamiento de una con otra. Más aún, puede haber que estas ramificaciones vinculen cadenas. Estos entrelazamientos son con enlaces covalentes fuertes, a diferencia de esto en donde la vinculación, o en este caso son fuerzas débiles. Acá la unión de estas cadenas son enlaces covalentes fuertes. Entonces, este tipo de estructura molecular da lugar a mayores dificultades para moverse una cadena con respecto a la otra. ¿Por qué? Y porque están trabadas, están vinculadas una con otra. Muchos cauchos presentan este tipo de estructura. Y más aún pueden formarse estructuras en red, como esta que está abajo. Acá no sabemos cuál es la macromolécula. Podríamos pensar que por ahí es esta, pero esta puede seguir, vincularse con otra. Lo que es importante es que según sea la estructura molecular del polímero, las propiedades que tiene el polímero son muy dependientes. En general, los polímeros termoestables o termofijos, que habíamos visto acá, los termofijos o termoestables, que no cambian de consistencia con la temperatura, tienen estructuras moleculares entrelazadas o en red, mientras que los termoplásticos tienen en general estructuras moleculares lineales o ramificadas. Estos enlaces secundarios en los polímeros son el eslabón débil. Cuando yo le entrego calor, cuando yo caliento el polímero, esa energía calorífica, lo primero que rompe son los enlaces más flojos, los enlaces débiles de las entre cadenas. Y esto le permite a las cadenas moverse, desplazarse una con respecto a la otra. Esto es la característica típica de los polímeros termoplásticos. Entonces, este eslabón débil en el tejido de las cadenas poliméricas es la que le otorga la posibilidad de desplazarse con bajas temperaturas de fusión, o ni siquiera llegan a fundirse, a ablandarse suficientemente como para permitir el desplazamiento de una cadena respecto a la otra. La analogía que se hace al respecto de esto es la del plato de fideo con crema. Ustedes prepararon los fideos con crema, sobraron, los metieron en la heladera y la crema mantiene a los fideos vinculados con una serie de enlaces que no les permiten a estos fideos desplazarse uno con otro. Sin embargo, si uno mete el plato con fideo con crema un ratito, unos segundos, en el microondas, la energía del microondas produce calor y lo primero que ablanda es justamente la crema, los enlaces débiles. Y esto le permite movilizar a los fideos uno respecto al otro. En la analogía entonces de estos enlaces débiles, el eslabón débil de la unión entre cadenas, es justamente la del plato de fideos.
Uno puede tener cadenas que están formadas por un único tipo de mero, pero también puede formar cadenas con distintos meros. Acá están representados meros de un tipo, en rojo, con meros de otro tipo, en negro. Y estos pueden tener un ordenamiento aleatorio, es decir, sin ningún orden. Pueden darse a ordenamientos alternados, en bloque, o que una cadena principal esté constituida por un tipo de polímero y las ramificaciones por otro tipo de mero, otro tipo de monómero. Lógicamente son los mismos, pero como están acomodados de distinta manera, dan como resultado polímeros, en este caso copolímeros, porque están formados por dos tipos de mero de distintas propiedades. En general los polímeros no son cristalinos, uno no puede encontrar un ordenamiento regular y repetido como en los materiales cristalinos, pero pueden encontrarse regiones como esta, donde aparece un relativo ordenamiento, lo que se llama una parcial cristalinidad. Esta cristalinidad puede darse en mayor o menor medida, depende de la velocidad con que se enfría durante la solidificación el polímero, la complejidad que tenga ese mero, la configuración de la cadena, si es lineal, ramificada, y del isomerismo, es decir, que haya meros que tienen la misma constitución, pero acomodados los átomos de distinta manera. En general, si las regiones que presentan cristalinidad, es decir, ordenamientos de las cadenas de manera regular y repetida, resulta en polímeros que tienen mayor densidad, mayor resistencia, una alta resistencia a ser atacados y disolverse, y en general una mayor temperatura de ablandamiento. ¿Cómo se consigue esto? A partir de regular el proceso de fabricación. Ustedes se darán cuenta a esta altura que por eso hay tal variedad de polímeros con tal variedad de propiedades. Porque si bien se trata de un proceso complejo, la polimerización, el producto del cual se arranca, es decir, en muchos casos un gas, por ejemplo, da lugar a distintas propiedades y es de ahí el uso extendido que tiene este material en numerosísimas aplicaciones. Algunos polímeros comunes, probablemente el polietileno sea el más popular del mundo, el que se usa en un montón de aplicaciones y se lo discrimina por sus propiedades en lo que se llama polietileno de alta densidad y polietileno de baja densidad. El poliestireno, que en forma de espuma constituye el poliestireno expandido, conocido comercialmente con el nombre de isopor o telgopor. El policloruro de vinilo, conocido como PVC, el teflón, el nylon, el poliéster, el poliuretano, el policarbonato, las resinas epoxi y una cantidad mucho mayor de polímeros, siendo estos probablemente los más conocidos. Desde el punto de vista de sus propiedades mecánicas, presentan un comportamiento muy distinto al que tienen, por ejemplo, los materiales metálicos. Imaginemos una barra de un material polimérico en el cual hemos marcado dos puntos, como hacíamos con la barra metálica, separados a una distancia L0.
En este instante inicial, entonces estos dos puntos están separados a una distancia L0. Apliquemos una fuerza y vamos a ver que al cabo de un tiempo T1, esta fuerza ha estirado la barra y estos dos puntos ahora se encuentran a una distancia L1. Pero si dejamos transcurrir el tiempo, esta barra de material polimérico fluye, es decir, continúa aumentando su longitud. Y ahora estos dos puntos que antes estaban a una distancia L1, ahora están a una distancia mayor L2. Y si dejamos transcurrir el tiempo, esta distancia va a ser cada vez mayor, va a ir aumentando, pero probablemente en menor magnitud, mientras la fuerza esté aplicada. Yo puedo determinar la tensión aplicada dividiendo la magnitud de la fuerza dividida la sección transversal de la barra esta polimérica. Y si quisiéramos calcular la deformación que ello ocurre, tendríamos que calcular la variación de longitud, por ejemplo, entre esta condición y esta, L1 menos L0, dividido L0. O entre esta y esta, L2 menos L0 dividido L0. Es decir, a cada tiempo, deformación es distinta. Por lo cual, si yo hago la división entre la tensión aplicada y la deformación resultante para calcular un módulo de elasticidad como hacíamos antes, es decir, la fuerza aplicada dividido el área transversal, dividido la variación de longitud, dividido la longitud inicial, esta cuenta va variando, porque este delta L va cambiando. Es decir, que esto que ahora no podemos llamar más módulo de elasticidad, entre otras cosas porque si retiramos la fuerza no se va a recuperar totalmente, va a quedar una deformación no recuperable. Este módulo de deformación resulta ser dependiente del tiempo y como vamos a ver más adelante, también depende de la temperatura. Si yo repitiera este proceso a una temperatura mayor, me encontraría que la variación de longitud es distinta. Es un material sensible a la temperatura. Profe, no, sí. ¿Esa deformación pasa con cualquier fuerza o a partir de cierto valor de fuerza empieza a deformarse? Aún con fuerzas pequeñas, este fenómeno ocurre. Y este módulo no es único. No podemos hablar de un módulo de elasticidad. Ahora vamos a ver que no se recupera totalmente la deformación, con lo cual elasticidad era recuperable, pero además depende del tiempo y de la temperatura, con lo cual no podemos hablar de un único módulo, se habla de un módulo de rigidez que depende del tiempo y la temperatura. Aún si la fuerza es pequeña, este fenómeno va a ser menos notable, es decir, las deformaciones van a ser menores, pero van a seguir ocurriendo. A diferencia de lo que ocurría con la tensión de fluencia, que uno debía alcanzar un cierto valor límite para que empezara a deformarse, acá inclusive con fuerzas pequeñas, esta deformación va a aparecer. ¿Se entiende? Sí. O sea, se deformaría incluso con el peso propio, por ejemplo. Exactamente. Y hay evidencias de esto. Uno puede tener evidencias notables. Si vos tenés en tu casa un caño plástico que atraviese, por ejemplo, el patio, vas a notar, a medida que transcurre el tiempo, que se va flexionando. Si lo agarra el sol se deforma más. La manguera del jardín, si vos la dejás al sol,
se va a calentar y la vas a poder estirar. Si está fría en un día de invierno la vas a poder estirar menos, pero este fenómeno ocurre y es dependiente del tiempo en que yo tenga aplicada esa fuerza y la temperatura. Vamos a ver qué consecuencias tiene esto en un momento más adelante. Un material viscoso, si vamos a los materiales ideales, así como planteamos el elástico lineal, el elástico no lineal, el material plástico ideal, dentro de los materiales ideales, uno que podemos mencionar es el material viscoso. En el viscoso necesitamos hacer intervenir el tiempo. En los otros, nosotros representábamos tensión, deformación. Acá vamos a representar tensión, tiempo y consecuentemente la deformación resultante en función del tiempo. En un material viscoso, si yo aplico una tensión, la deformación viscosa va aumentando progresivamente, y si yo en un determinado momento retiro esta tensión aplicada, la deformación que se alcanzó se mantiene, no se recupera. Es evidente en un material viscoso puro que si yo hago la relación entre la tensión y la deformación para calcular un módulo, como la deformación es una función del tiempo, esta cuenta, depende a qué tiempo la haga, me va a dar un módulo distinto. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Un ejemplo de esto es si yo vuelco el frasco con miel. El frasco con miel, por acción de la gravedad, tiene una tensión que podemos suponer constante, y a causa de esa gravedad constante, la miel se va derramando. Si yo la dejo transcurrir un tiempo largo, el derrame va a ser más grande. Si el tiempo es corto, el derrame va a ser menor. Esta es la característica típica de un material ideal viscoso. Bajo la acción de una tensión constante, el material fluye. Al retirar la carga, el material permanece deformado. Si uno combinara un material viscoso con un material elástico, podría encontrar un material ideal viscoelástico. ¿Cómo sería esto? Yo aplico la tensión al instante cero y ocurre instantáneamente una deformación elástica. Pero si la tensión permanece, a partir de ahí la deformación va incrementándose en el tiempo hasta que si yo retiro la tensión aplicada, una parte de la deformación, ¿cuál? La misma cantidad que se produjo instantáneamente cuando yo puse la tensión, se va a recuperar, pero va a quedar una deformación no recuperable, una deformación viscosa que no es recuperable. Un material que se comporta de esta manera es el amortiguador del auto. El amortiguador del auto, si yo lo quiero, aplico una tensión, va a deformarse elásticamente, pero si esa tensión continúa en el tiempo, se va a deformar, va a continuar deformándose, de tal manera que si yo retiro la tensión, parte de esa deformación se va a recuperar, pero el amortiguador va a quedar deformado hasta que yo vuelva a aplicarle una tensión. Entonces los materiales poliméricos tienen un comportamiento que puede asimilarse al de un material viscoelástico. Si yo quiero calcularle un módulo de formación, como si fuera un pseudo módulo de elasticidad, tendría que dividir la tensión aplicada dividido la deformación resultante, pero esta deformación va cambiando en el tiempo, con lo cual
Esto muestra que si el material es un material viscoelástico, este módulo, que no podemos llamar más de elasticidad, lo llamaremos módulo de deformación, depende del tiempo. Y además, si el material cambia de temperatura, por ejemplo, lo hacemos a una temperatura mayor, el polímero se ablanda, a igualdad de tensión vamos a tener una deformación más grande, con lo cual el módulo va a dar más chico. Entonces, para que nos quede como concepto, este módulo, que no podemos llamar módulo de elasticidad, lo llamaremos módulo de deformación, es una característica no constante que depende del tiempo durante el cual está cargado el polímero y a la temperatura a la cual está. Por eso, si uno graficara esto, tendríamos no un único valor, sino una cantidad de valores de este módulo de deformación. Acá están representadas distintas temperaturas, está representado el valor del módulo y el tiempo, ambos en escalas logarítmicas. Fíjense que T1 es la temperatura más baja, es donde el polímero está más frío, diríamos más duro, y T6 es donde está más caliente, diríamos está más blando. A igualdad de tiempo, si yo me paro en un tiempo constante, a mayor temperatura, a medida que la temperatura se va incrementando, ese módulo de deformación va disminuyendo. A diferencia de lo que ocurre con los metales, fundamentalmente, por ejemplo, los aceros, en donde independientemente de su resistencia, el módulo de elasticidad es aproximadamente constante para todos ellos, esto no ocurre en el caso de los materiales poliméricos. Uno no puede hablar de un único módulo, sino que este módulo es una función del tiempo y la temperatura, lo cual hace que su aplicación en cálculos sea bastante más complejo. ¿Dónde nos encontramos en ingeniería civil un material que tiene esta característica? ¿Alguno sabe? ¿Alguno tiene alguna idea? Un material polimérico que veamos en gran cantidad en ingeniería civil. Lo tenemos en un pavimento asfáltico. El pavimento asfáltico es un conjunto de piedras que están pegadas, a diferencia del hormigón, con una pasta de cemento, con un polímero que se llama asfalto. En un día de verano, ese pavimento está más blando, en un día de invierno ese pavimento está más duro. Si es tensionado por una carga que tiene una aplicación de tiempo larga, su módulo va a ser menor, va a comportarse más blando, si mantenemos la temperatura constante, o se va a comportar más duro si el tiempo es más corto. Por ejemplo, si yo dejo un camión circulando a una velocidad de 80 kilómetros por hora, el tiempo sobre el cual está actuando ese camión sobre el polímero es muy corto. Entonces se comporta como muy rígido, con un módulo alto. Por el contrario, si ese camión se para, por ejemplo, en proximidad de un semáforo o en proximidad de un puesto de peaje, donde la velocidad es lenta y entonces ese material está sometido a una carga por un tiempo más largo,
se comporta más blando y eso hace que en muchos lugares veamos que el pavimento está deformado porque no se recupera, queda parte de la deformación y esa deformación se la conoce con el nombre de ahuellamiento. Este tema ustedes lo van a ver cuando hagan bastante más adelante en su carrera, Transporte 3, donde van a hablar de justamente el comportamiento de los materiales asfálticos. Cuando nosotros sometíamos una barra de acero al ensayo de tracción, las deformaciones en un principio se repartían en partes iguales a lo largo de toda la barra, hasta que, alcanzada la tensión máxima, en algún punto se producía lo que se conoce con el nombre de estricción, y ahí se concentraba la deformación y se producía la rotura. En el caso de los polímeros, el fenómeno es diferente. Si yo tengo una probeta de un material polimérico y la someto a un ensayo de tracción, en algún lugar las cadenas poliméricas empiezan a alinearse. Estas que estaban todas entrelazadas, por efecto de la tensión se empiezan a alinear. Este alineamiento crece, no se produce una estricción hasta que la totalidad de la barra ya no tiene más la posibilidad de alinear sus cadenas y es entonces donde se produce la ruptura, la fractura real de la probeta. A diferencia de lo que ocurría con los diagramas tenso de formación de un acero, por ejemplo, en donde llegábamos a la afluencia, luego había un periodo de endurecimiento, alcanzamos la tensión máxima y luego se rompía, acá eso no ocurre. Se alcanza un pico, luego hay un relajamiento y las cadenas poliméricas empiezan a orientarse en la dirección de la tensión. Este fenómeno va aumentando cada vez más hasta que la totalidad de las fibras se han orientado y a partir de ahí se produce un endurecimiento hasta que la resistencia a la tracción dada por ese enlace covalente predominante en las cadenas poliméricas no puede soportar la tensión exterior aplicada y se produce la fractura del mismo de una manera absolutamente frágil. Esta deformación puede ser muy grande, pero la rotura ocurre de manera frágil. Entonces, a diferencia de lo que pasaba en los materiales metálicos, donde por su ductilidad aparecía una estricción, ese fenómeno no ocurre en el caso de los polímeros. Bueno, con esto hemos dado un pantallazo muy rápido y conceptual del comportamiento mecánico, estructura, polimerización de este tipo de materiales tan comunes hoy día en tantas aplicaciones. ¿Preguntas, comentarios que ustedes me quieran hacer? ¿Alguna pregunta? No, profe, por ahora no. Bueno, seguro que no. Nadie quiere preguntar, nadie tiene un comentario que hacer. Bueno, entonces hoy vamos a dejar acá. Nos veremos el viernes. Les recomiendo llevar ropa no para salir, ropa que les permita trabajar. No creo que se ensucien demasiado y aparte si trabajamos con cemento sale con agua, no hay problema, pero lleven ropa de trabajo, digamos, una ropa que no sea la que van a usar para salir el viernes a la noche. Así que los espero el viernes, tienen los horarios, acuérdense de anotarse y nos vemos el viernes allá en el IMAE.
¿Ok? Dale, profe, nos vemos. Dale. Bueno, nos vemos. Chau, gente. Adiós. Adiós, adiós. Chao. Chau, chau.